¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo enhebrar la máquina overlock. Para esto vamos a utilizar varios hilos de diferentes colores para que los podamos identificar. Espero enfocar bien la cámara para que puedan observar de forma muy clara por dónde pasa cada uno de los hilos y pueden así ustedes enhebrar sus propias máquinas en casa. El enhebrar este tipo de máquinas al inicio para mí fue muy dificultoso, ya que la primera impresión cuando ves una overlock sientes que tienen muchísimos hilos y muchísimos orificios por donde pasan, pero esto con el tiempo se te hace bastante sencillo. Entonces vamos con el video y espero que les guste. Ok amigos, para poder enhebrar la máquina vamos a ocupar esta pincita que nos va a ser de mucha utilidad para poder tomar el hilo. Vamos a iniciar colocando esos 4 hilos y el de la puntada de seguridad lo vamos a dejar para el final, que sería este de aquí. Primero colocamos los hilos, cada uno con la parte superior que le corresponde. Siempre nos aseguramos de que pase por la parte superior y después por el tubo medio, ya que muchas veces omitimos esta parte y puede darnos tensiones no deseadas. Aquí es muy sencillo, esto lo podemos pasar con las manos. Siempre nos debemos asegurar de que los orificios por donde pasa el hilo queden completamente sobre los hilos que estamos colocando, ya que si los desviamos un poquito puede darnos tensiones no deseadas. Ok amigos, ya que colocamos los hilos en la parte superior, vamos con el enhebrado de la máquina. Para eso nos aseguramos de que la punta de los hilos estén bien recortadas para que no tengamos problemas a la hora de estar enhebrando. Ok, primero vamos a iniciar con la parte del costado de la overlock. Primero vamos a enhebrar lo que viene siendo esta partecita, la parte superior, esta de acá. Los hilos son los siguientes, sería esta tensión y esta tensión, los que conforman esta parte de la costura, y esta tensión conforma la puntada que va uniendo estos dos hilos. Esta es la aguja, estas dos van a ganchos. Ok, continuamos enhebrando. Pasamos por aquí, la metemos por esta tensión, después por esta y bajamos. Como pueden ver, aquí tenemos puntitos de colores. El amarillo se refiere a esta tensión, va a pasar por todos los puntos amarillos. Algunas máquinas lo traen, algunas no, pero es muy intuitivo. Este lo pasamos por aquí, jalamos un poquito, este lo pasamos por acá. Después lo colocamos por este, siguiendo los colores. Después este. Aquí lo tiene, marca color verde y este amarillo. No sé si se alcanza a notar con la cámara. Todavía tiene aquí residuos del hilo pasado. Ya de aquí lo clavamos a este. A la parte de abajo del gancho. Y esta la vamos a meter por este lado. Ok, vamos a recapitular. Pasa por aquí, por esta tensión, le da la vuelta, baja por este tubito,
pasa por este punto, de aquí se va acá, aquí, y de aquí se va al orificio del gancho. De aquí se va directamente hacia la parte trasera del gancho, que es de este lado. Para poder verlo, lo vamos a hacer hacia atrás y lo vamos a enganchar en la parte trasera del gancho. Ok, ya una vez que ensartamos de este lado del gancho, de hecho no lo pudieron ver, a ver si ahorita saco una toma de la parte trasera. Lo movemos hacia el frente y de este lado tomamos el hilo. Lo tomamos, lo sacamos y enhebramos nuevamente el gancho. Listo, aquí ya tenemos nuestro primer gancho enhebrado. Como es solo uno, se puede ver muy claramente por dónde pasa. Ahora vamos con el siguiente gancho, que sería el gancho superior. Deben de tener mucha paciencia cuando aprendan a enhebrar este tipo de máquinas, ya que requieren de un poco de habilidad en las manos. Pero ya con la práctica se vuelve algo muy sencillo. Yo les recomiendo que después de utilizarlas, si es mucho el trabajo que pasan por sus máquinas, que le den una sopleteada para que les limpie de todos los hilos que puedan estar obstruyendo la visión.
Dependiendo de la marca de la overlock va cambiando el modelo y la forma en cómo enhebrar, pero prácticamente es el mismo concepto. Ok, ya me di cuenta que no se estaba viendo, entonces moví un poquito la máquina. Lo que hice fue meterla por esa tensión. Sale por esta parte. Aquí tiene 3 orificios. Lo metí por el primerito. Sale de este lado, se ingresa a este orificio. Y ya de aquí lo meto a este. De aquí. Debe pasar por este ganchito. Y ahorita lo voy a meter en este orificio. Ya lo tomamos de este lado. Y lo metemos por aquí. Vamos a colocarlo de este lado. Lo puedo meter por este orificio y pasarla por esta tensión, pero da lo mismo si lo pasamos de este lado, no afecta en lo absoluto la puntada. Y de aquí vamos a meterlo en esta parte de la aguja, para lo cual vamos a bajar un poquito para tener mayor visibilidad. Como pueden ver, se dificulta un poquito. Necesitan tener mucha luz para poder insertarlo. De hecho, esto lo puedes enzapar para mayor comodidad y tener mayor visibilidad. Ok, ya que lo metieron, pásenlo por la tensión correspondiente. Y listo. Y listo, ya tenemos la primera aguja colocada. Ok, ahora vamos con la puntada de seguridad. Iniciamos con el hilo que va a la aguja. Lo colocamos por esta tensión. Estas dos tensiones ya no tienen otro orificio en la parte de abajo, vienen libres. En algunas otras máquinas de otros modelos u otras marcas puede ser diferente. Siempre tenemos cuidado de estar cortando esos hilitos. Lo acaba de cortar, pero ya se le volvió a hacer pelucita. Y esto lo metemos en cualquiera de los otros dos orificios. Y aquí vamos a mover un poquito el gancho para que salga el orificio donde se inserta la aguja de la puntada de seguridad. Como podemos observar, aquí solamente tenemos un orificio. En otras máquinas tenemos los dos orificios, entonces no hay problema, puede pasar por este mismo. En este caso se me están cruzando los hilos, lo debí haber pasado por abajo para que no se me crucen los hilos y así no incrementar la tensión.
Ahora levantamos un poquito. Volvemos a cortar la puntita porque ya se volvió a llenar de pelucita. Y listo. Ya nada más falta colocar la aguja. Ya de aquí ya nada más se inserta a la aguja que va de este lado. Ya por último insertamos la aguja. Y listo amigos, ya tenemos ensartado todos los hilos de la parte frontal de la máquina. Ahora vamos con la puntada de seguridad. Ok, ahora vamos con la puntada de seguridad. Vamos a colocar el gancho. Este sería prácticamente ya el último hilo por colocar. Lo pasamos por este orificio y después por este, por el orificio inferior. Ya una vez que lo pasamos por los dos orificios, el superior y el inferior, lo vamos a pasar por este tubo, para lo cual nos vamos a apoyar de un alambrito. Con este tipo de alambrito, si no lo tienen, lo pueden hacer con un alambre de cobre. Procuren que sea uno rígido para que pueda jalar el hilo con facilidad. Entonces esto lo vamos a pasar por aquí. Vamos a ver si se alcanza a ver. De este lado. Ok, esta es la parte trasera de la máquina. Este lo metemos aquí, justo en ese tubito, y va a salir de este lado. ¿Dónde está? Aquí. Y sale de este lado el tubito. Aquí vamos a meter nuestro hilo y lo jalamos un poquito. Y ya después lo jalamos de este lado con cuidado y ya sale la punta. Ok, ya una vez que lo tenemos de este lado, lo vamos a pasar por esta tensión. Lo pasamos por este orificio y luego lo pasamos por la parte de abajo y subimos nuevamente. Ok, entonces ya está pasando nuestro hilo por esta tensión. Ahora vamos a rodear la leva. ¿Cuál es la leva? Es esta cosita de aquí, esta que se mueve. Esta es una leva. La bajamos, puede que esté hacia arriba. La bajamos para que sea más fácil de pasar el hilo. Lo pasamos por abajo de esta piecita de metal y después vamos de regreso. Pasa por aquí y después por acá. Y listo, ya casi lo tenemos. Ya nada más falta ensartar el gancho. Este lo rotamos para que salga hacia la parte de atrás. Vemos cómo baja. Es este el que vamos a ensartar. Este es el que ensartamos hace ratito. Nuevamente cortamos la puntita para que no tengamos problemas para pasar por los orificios reducidos. Ahora, para mayor facilidad, en lugar de ensartar el orificio como está adentro y no se alcanza a ver,
Lo que hago es rotarlo hasta la parte de este costado y ya aquí podemos ensartar correctamente. Entonces yo luego así lo agarro y lo voy jalando. Yo me asomo de este costado, mi vista está de este lado y por este lado yo meto las pincitas para ver el hilo. Entonces yo así ya lo puedo ver y ya nada más cuestión de pescarlo y jalarlo. Y listo. Ya una vez que lo tenemos de este lado, ensartamos la puntita. Y listo. Ya tenemos nuestra máquina totalmente enhebrada. Nada más cuestión de jalar las puntitas y cerramos. Así es como se ve ya enhebrada. Como podemos ver, aquí también tenemos un diagrama de por dónde debe pasar el hilo, pero normalmente estos diagramas son muy absurdos. Algunos sí son mejores que otros, pero este sí no le hallo ni pie ni cabeza. Bueno amigos, hasta aquí mi video, espero que sea de utilidad. Me esforcé mucho porque estuviera bien iluminado y se pudiera ver a detalle cada uno de los hilos y por dónde pasaba. Si no están suscritos al canal, les recomiendo que lo hagan, ya que se viene contenido muy padre y de mucha ayuda para ustedes. Nos vemos a la próxima.